antes de seguir adentrándonos en Samaná, porque debemos hablar un poquito más de eso, yo quisiera volver al tema de la comisión. Mire, en los debates ayer, en la conversación que tuvieron ustedes con los juristas, por lo menos 4 de ellos plantearon que la comisión debe tomar en cuenta a la hora de aprobar este proyecto que la Constitución de 2010 estableció el referendo y que para evitar que luego esos puntos de la Constitución esos puntos que se incluyen en la Constitución no sean anulados por el Tribunal Constitucional, que se tome en consideración esto. Me gustaría saber su opinión en detalle en relación a esto. Y segundo, la parte de la ampliación o el incremento de la cantidad de diputados nacionales. Algunos entienden que esa es una forma de la dirección de los partidos políticos tener una cuota para ellos repartirse esas diputaciones en función de que no son diputados electos de manera directa, sino por acumulación de votos. Entonces, quisiera su opinión con respecto a esos dos aspectos. Mira, yo respeto mucho y tengo muy buenas relaciones con esos 4 juristas que fueron y tuvieron esa posición que tú señalas, Mate, que es una posición que implica, Mate, que la reforma actual del presidente Luis Abinader, si no va acompañada de un referendo, podría ser incluso, dicen ellos, declarada inconstitucional por cualquier juez, o sea, hasta un juez de paz, dijeron ayer, podría ser declarada inconstitucional. Eso es una opinión. El PLD y la Fuerza del Pueblo, la oposición, lo que está tratando es de entorpecer, boicotear la reforma constitucional del presidente Luis Abinader. Y la Constitución dominicana es clara, el referendo solamente se da para alguna materia específica cuando se trata de modificar el régimen municipal, se trata de modificar el régimen monetario o el carácter civil, democrático y representativo del Estado. Y la cláusula pétrea, lo único que trata es el tema de la alternabilidad del poder, o sea, es decir, que un presidente que tiene 2 periodos consecutivos tenga un candado y no pueda seguir a un tercer periodo. Y eso no vulnera ningún derecho fundamental, no vulnera el derecho al voto, el derecho de elegir y ser elegido. Por eso, yo entiendo, que no hay necesidad de la reforma, que esta reforma vaya a un referendo. Hay un estudio de la Comisión de Venecia del 2019 que reunieron los principales juristas del mundo en Venecia, y ahí se establece claro para qué y cuándo debe usarse un referendo. Solamente cuando se vulnera el derecho al voto, cuando se vulnera un derecho fundamental o se quiere cambiar el carácter democrático del Estado. Pero cuando hay que establecer determinados límites y controles al ejercicio del poder, como en este caso, no se está afectando ningún derecho fundamental que pueda conllevar la necesidad de realizar un referendo. Yo creo que ese es un tema que quedó bastante claro. Después pusieron otros 3 juristas y que plantearon muy bien el tema de por qué no se requiere un referendo para esta reforma constitucional. ¿Habría posibilidad de eliminar el transitorio que le impide a Danilo ser candidato? Mira, con esta constitución, esta iniciativa tiene 20 transitorios y deja sin efecto el transitorio del 2016, es decir, que con esta reforma Danilo quedaría prácticamente sin condiciones. Leonel tendría posibilidad. ¿Quedaría en condiciones? No, no tiene condiciones de volver a presentarse como candidato. Mire, senador. Pero antes de que abunde, el diputado nacional, la ampliación. Mira, yo estoy contrario a que sean 20 diputados como establece. Me parece una propuesta muy excesiva. Yo creo que los diputados nacionales tienen alguna pertinencia, porque hemos tenido diputados nacionales que han prestigiado el Congreso, como el caso de Hugo Tolentino Díaz, que fue incluso presidente de la Cámara de Diputados, tal vez uno de los
diputados más connotados que hemos tenido. ¿No existía cuando eso diputado nacional? Sí, Hugo Tolentino llegó como diputado nacional. Lo que pasa es que antes tenía otro criterio. Era un diputado nacional para fortalecer las minorías políticas que no resultaban beneficiadas en los procesos electorales. Ahora cambió. Ahora sale beneficiado el mayoritario. El mayoritario. Y yo no estoy tampoco de acuerdo con ese sistema. Yo creo que debía buscarse un término intermedio entre 5 y 10, 8 tal vez. Bájalo a 3. No, yo creo que ya. Hoy usted sabe la lucha que usted cogió allá, Candela. Claro. Para ser cogido por la población y que otro va a decir, no, es Salvador Sánchez, ¿por qué? No, sí. Pero ayer se planteó aquí, durante una entrevista en Ahora por la Super 7, que el diputado nacional, y según está establecido, lo que busca es que los partidos que participan, los partidos minoritarios que participan en las elecciones, que puedan alcanzar un 1%, tengan la posibilidad de tener una representación. Pero se está dando una duplicidad, porque hay partidos que logran una representación, pero además de eso, tienen un diputado nacional. No pudiera establecerse, en lugar de poner una cantidad, que el partido minoritario que no logre un 1% no tenga el diputado nacional. Y lo que pasa que ya eso sería objeto de otra cuestión, eso sería una modificación de la ley de régimen electoral. O sea, ahora mismo solamente estamos apoderados por el tema de la cantidad, La propuesta del presidente Abinader fija en 20 ante los diputados nacionales. Yo personalmente creo que es excesiva, que vamos a reducir, y hay ya prácticamente un consenso en la comisión de reducirlo entre 5 y 10, vamos a buscar un número intermedio. Mire, senador, ahora hay una reforma fiscal y ustedes los políticos actúan de una manera cuando están en la oposición y de otra manera cuando están arriba. Es una aberración que no es legal. Está violando la Constitución, no es aprobado por el Congreso. El anticipo. Yo quiero que usted, que sabe lo que es un anticipo, vaya al Congreso y le diga, presidente, que lo ha pagado. Sí, que lo ha pagado. Que proponga usted con seriedad quitar esa vagabundería, ese robo. Es un robo vulgar. Una aberración, un anticipo. Y más para el 85% de las empresas informales. Que el presidente ahora con esta reforma fiscal debería tratar con suavidad de reintegrarla, conquistarla, a que se lleven a formalizar, quitando por lo menos ese robo vulgar, esa aberración que es un anticipo. Y yo creo que ese y otros elementos deben ser objeto de la reforma fiscal, o sea, pero lo fundamental, yo soy socialdemócrata, yo creo en el Estado social de derecho, que hay que compensar a los sectores más desfavorecidos. En este momento, lo más importante es que el país tenga más salud, que tenga mejores pensiones. Eso es un drama. Yo tengo, por ejemplo, una señora que trabajó en la Cámara Civil de Samaná durante 30 años y termina con una pensión de 8,000 pesos y tiene cáncer. O sea, eso es realmente lamentable. Hay que modificar el régimen de pensiones para que una persona que ya es un adulto mayor, que no puede trabajar, tenga un nivel de estabilidad. Necesitamos mejores hospitales, necesitamos más inversión pública, se requiere un sistema público de transporte mayor, se requiere el tema energético, que es un tema muy crítico en la sociedad dominicana, se requiere inversión y para eso el presidente dijo ayer que necesita 115,000 millones para las transformaciones que requiere la sociedad dominicana. Creo que la próxima semana ya el presidente va a anunciar con detalle. Yo no conozco, soy miembro. ¿Y está metido el anticipo ahí? No sabría. Supuestamente lo van a eliminar. No te puedo decir porque no conozco. Yo soy miembro de la presidenta. Pero ese rolincito, senador, por Dios. Bueno, vamos a ver. Usted es un hombre sensible. Cuando llegue la propuesta,
yo voy a examinar. Métase aquí, mencione lo que sea ahí. Para A la que se diga, MIPYME, un el planteamiento, senador, el senador Catrén dijo del anticipo, por lo menos mencione. Vamos a no estudiar ha llegado la la propuesta de reforma para verla de manera integral y ver. Hay una... Diputados llegaron a plantear a raíz En la campaña. no, ahora, a raíz del planteamiento de la reducción de la cantidad de diputados, que se reduzca también, incluso uno llegó a ser más atrevido, que planteó que se elimine el Senado de la República. No, eso para allá hace ruido. Mira, siempre hay kamikaze en la política. Tú lo sabes, Salva. Siempre aparece un kamikaze en la política. Yo creo que obviamente la Constitución establece, Mate, que es un senador por provincia, Mate. Yo creo que eso no tiene, es una propuesta descabellada que no tiene ningún fundamento. Mire, senador, volvamos a su provincia, a Samaná. El gobierno está construyendo, me parece, que 2 puertos de crucero en Samaná. Exactamente. Hay una gran cantidad de obras que se están desarrollando. Algunas han durado bastante tiempo, como la vía la entrada de al Samaná. pueblo. Entonces, las inversiones que está haciendo el gobierno, ¿a qué nivel están las obras? ¿Qué impacto proyectan ustedes que pueda tener el polo turístico de Samaná a partir de que esas obras se entreguen a ese destino turístico? Mira, Samaná, Mate, tiene otro rostro, Mate, desde la llegada del presidente Luis Abinader a Samaná. Yo acompañé en toda la campaña al presidente Luis Abinader en Samaná. Desde el 2015 nosotros estamos caminando, el presidente Abinader y yo, Mate, Samaná. Y por cierto, Mate, él tiene vínculos biológicos con Samaná. Su abuelo, Mate, llegó del Líbano a Sánchez, Mate, No me digas. y sus 2 tías mayores, las hermanas de don Rafael, nacieron en Sánchez. Mate. Bueno. De modo que el presidente Abel tiene vínculos importantes, muchos afectos por la provincia de Samaná. Se han invertido más de 20,000 millones, Mate, en 4 años en Samaná. Ha habido transformaciones sustanciales. El primer elemento, Mate, que yo fui que tuve la iniciativa y el presidente lo acogió, de reducir el contrato del peaje de la carretera Santo Domingo-Samaná, que le economizamos al Estado 1.500 millones de dólares en 4 años. Reducimos el peaje, Mate, en más de un 60%, Mate, lo que ha permitido un mayor flujo de visitantes dominicanos y de turistas a la provincia de Samaná. Se hizo, Mate, la carretera Samaná, La Galera, que ha abierto una gran posibilidad a ese polo turístico de La Galera. La carretera de Morón a Lanza del Norte, que es una carretera importante en el Limón, el puente del Limón. El Limón experimenta un proceso importante. Se están diseñando 2 terminales de crucero. La primera en Arroyo Barril, con una inversión de 85 millones de dólares que la va a realizar, ejecutar la compañía ITM. Me permite ahí en ese punto una interrupción, me excusa. Hay quejas de que frente a esos 2 puertos de crucero no se ha elaborado el informe de medio ambiente. Hubo aquí la señora. Que lo acredite, incluso alegan que uno de los puntos es lo relativo al recibimiento de las ballenas jorobadas. No, ¿Qué hay estuvo aquí la señora de Samaná, estuvo aquí. Eso no es cierto, Mate. Yo tengo y he tenido siempre una relación muy estrecha con Miguel Seara, que fue el ministro de Medio Ambiente, y esos 2 permisos de medio ambiente fueron otorgados y se hicieron las vistas públicas, se hicieron el estudio de impacto ambiental que requiere para otorgar todo el proceso para obtener el permiso final fue agotado, y no hay ningún problema. El puerto de Arroyo Barril está en un puerto que funciona, que tiene un calado natural, o sea, las ballenas no entran a Arroyo Barril, ahí no hay ballenas. Y la terminal del crucero de Samaná, que se va a hacer donde están los puentes, del otro lado, porque conlleva dos momentos. Un momento, una marina, ahí donde está esa área frente al malecón. Afuera, sí. Y afuera va a tener
es una terminal de crucero con un diseño noruego que es móvil, se abre y se cierra cuando vengan los cruceros y no va a tener ningún impacto. Yo sería el primero que protestaría las ballenas, mate. Usted sabe el tema más grande que tiene la ballena, mate, el tema de los pesticidas del arroz, mate, de esa zona del Bajo Yuna, y el tema de los plásticos que vienen en todo el Yuna, desde Jarabacoa al Yuna, y terminan ahí en una zona que se llama Barracote. No sé si ustedes recuerdan cuando una periodista dominico-española publicó en una revista. Yo he ido ahí y usted puede caminar ahí en Yuna 200 metros sobre plástico. Es una isla de plástico que hay. Yo he estado, hablé con el nuevo ministro, con Paino Enrique, que tenemos que meterle el pico a ese tema del plástico, y él estuvo en el fideicomiso de los desechos sólidos. Que sabe de eso. Y sabe de eso, y vamos a trabajar en eso. Finalmente, ¿se va a construir o no se va a construir el anfiteatro de Samaná? Hubo conflicto, no lo quieren en el pueblo, otros dicen que se debe construir cerca del Limón. ¿Va o no va el anfiteatro en Mira, Samaná? esa fue una propuesta que hizo en el 2008 el ex ministro de Turismo, Francisco Javier, que no cumplió nunca. Fue un día a Samaná, igual que la terminal de crucero. En el 12, la primera visita sorpresa que Danilo hizo fue a Samaná y dijo, aquí se va a construir una... Pero no cumplió, o en Samaná lo rechazaron, porque es un conflicto que había con el anfiteatro. No cumplió. Ahora, la provincia de Samaná va a tener un anfiteatro. Es un proyecto privado que se llama Blue Terrena, que es un proyecto muy importante, un proyecto... Pero van a poder entrar con una inversión de 300 millones. Ese proyecto va a ser en la terrena. En la terrena tiene un anfiteatro y ojalá se pusiera a hacer otro, porque a los samanenses les gustan mucho los conciertos. Le gustan mucho. Y además al turismo. Y además, allá en Samaná es una provincia cristiana. Las actividades religiosas también requieren de espacios de ese tipo, como un anfiteatro. Ojalá podamos hacer otro, pero en este momento hay obras prioritarias. Por ejemplo, el tema del agua. Estamos haciendo en Sánchez un acueducto en una zona que se llama Santa Capuza, y en el Chicharrón, o sea, a un costo de 700 millones de pesos. Se está transformando el tema de las aguas negras en las terrenas, que solamente habían 6 cárcamos, y ahora vamos a hacer 8 más, Mateo, para poder... En esta semana pasada, Wellington ganó, tuvo que ir de emergencia a resolver el tema porque había un desbordamiento de las aguas negras. La entrada de Samaná a un costo de más de 800 millones. Hubo retraso en la entrada de Samaná por temas del carácter democrático del presidente Abinader. Cuando Balaguer hizo el traslado en el 1971 de Samaná para reconstruir Samaná, le ponían una raya amarilla en la noche a las casas y le decían, si usted a las 7 de la mañana no se va, le pasamos el greda. Y el presidente Abinader no quiso ni declarar de utilidad pública. Fue un proceso largo, pero negociamos y pagamos todas las viviendas. Muy bien, en 30 segundos, de manera breve ya para despedirnos. Ustedes lograron, lógicamente, que se negociara el contrato con la empresa que construyó la autovía de Samaná. Ciertamente le bajaron unos pesitos. Hay gente que entiende que se debe bajar un poco más. Pero ¿qué pasó? Que no encauzaron a los responsables de ese contrato leonino. Ustedes en la oposición hablaron bastante de ese contrato. ¿Qué pasó? Que aunque compraron el contrato, los responsables de ese contrato, que ató al Estado Dominicano, que nos hizo pagar un buen dinero, quedaron a sus anchas libres. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no soy partidario de la impunidad. Incluso la primera sentencia contra la corrupción que hubo en el país la conseguí yo, que fue con un alcalde, José Alexis Martínez, en la terrena. Fue la primera sentencia, está en el libro de 20 años de impunidad, de participación ciudadana. Y ese ya es una tarea de la Procuraduría de la República, que debió con esas denuncias, porque es una obligación del Ministerio Público cuando hay una denuncia, hasta con un rumor público
el Ministerio Público tiene que investigar. Bueno, muchas gracias, senador Pedro Catrey, senador por Samaná, sí, trabaja 13 horas, dijo que entra a las 9 y sale a las 10. Sí, gracias, senador Pedro Catrey. Nos vamos a la pausa.